Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ortega, soy periodista y siempre he sido un curioso de lo paranormal. He investigado muchas historias de cementerios, casas embrujadas y sucesos inexplicables, pero nada, y repito, nada me había preparado para lo que les voy a contar hoy. Esto ocurrió en diciembre de 2023, en el cementerio de San Fernando, aquí en la Ciudad de México. Me enteré de este caso a través de un viejo sepulturero llamado Ramiro, quien me contó, con los ojos llenos de miedo, que algo salió terriblemente mal en una exhumación reciente en el cementerio de Tlatelolco. Al principio pensé que exageraba, que solo era otra leyenda urbana más, pero conforme me fui metiendo en la historia, me di cuenta de que no era un simple cuento, sino un suceso real que dejó a más de uno con pesadillas. El muerto en cuestión era don Evaristo Guzmán, un hombre con una reputación terrible en vida. Gente de su propio barrio lo recordaba como un ser despiadado, que se aprovechó de muchos y dejó heridas profundas en su familia. Nadie lo quería, y a decir verdad, ni siquiera su tumba había sido visitada en años. Sin embargo, en 2023, sus descendientes decidieron exhumar su cuerpo para trasladarlo a un mausoleo familiar en Coyoacán. Algo que parecía un trámite normal, se convirtió en una auténtica pesadilla. Según Ramiro, la exhumación ocurrió al atardecer. Nunca se debe hacer una exhumación de noche, pero por problemas de permisos se retrasó más de la cuenta. Cuando finalmente abrieron la lápida, encontraron el ataúd en un estado deplorable, como si llevara siglos enterrado, aunque apenas habían pasado 15 años desde su entierro. Pero lo peor fue lo que encontraron dentro. Ramiro y los otros sepultureros nunca habían visto algo igual. El cuerpo de don Evaristo no estaba descompuesto. No era como esos cuerpos momificados que a veces se encuentran en criptas antiguas. No, era como si nunca hubiera muerto realmente. Su piel estaba reseca, pegada a los huesos, pero lo más aterrador fueron sus ojos. Sus ojos seguían ahí. Eran dos esferas oscuras, hundidas en las cuencas, pero parecían brillar con un reflejo inexplicable, como si algo aún viviera dentro de ese cadáver. Uno de los sepultureros, Felipe, fue el primero en tocar el cuerpo para pasarlo al nuevo ataúd. Apenas puso las manos sobre el cadáver, gritó como si algo le hubiera quemado la piel. ¡Me agarró!, chilló, alejándose con el rostro pálido. Los demás se rieron nerviosos, pero en cuanto intentaron mover el cuerpo, el aire se puso helado y un olor putrefacto salió de la tumba, aun cuando el cuerpo no olía a nada. Los postes de luz del cementerio parpadearon y en ese instante Felipe cayó al suelo convulsionando, murmurando cosas en un español arcaico. No era su voz. Ramiro juró que al mirar de reojo dentro del ataúd, vio que la boca de don Evaristo estaba entreabierta, como si hubiera susurrado algo. En ese momento entendieron que habían cometido un grave error. Los sepultureros entraron en pánico. Felipe seguía en el suelo convulsionando, con los ojos en blanco y la boca temblorosa, murmurando algo que nadie entendía. Era un rezo o una maldición, pero las palabras sonaban antiguas, como si fueran de otro siglo. Ramiro, que llevaba décadas trabajando con muertos, sabía que algo estaba mal. Se acercó a Felipe y le sacudió los hombros. «Despierta, cabrón, no es momento para bromas». Pero Felipe no reaccionaba. De repente, el viento se levantó con tanta fuerza que todas las herramientas del cementerio salieron volando, golpeando las lápidas cercanas. La luz parpadeó violentamente y un estruendo retumbó bajo sus pies, como si la tierra hubiera rugido desde el interior. «¡Cierren el ataúd! ¡Ciérrenlo ya!», gritó Ramiro, con el miedo marcado en el rostro. Los otros sepultureros no dudaron. Tomaron la tapa del féretro y la clavaron con los martillos, apresuradamente, como si sellaran algo maldito. Y en ese instante, Felipe dejó de convulsionar. Su cuerpo se quedó inmóvil por unos segundos y luego, sin previo aviso,
se sentó de golpe, con una respiración entrecortada y los ojos vidriosos. «¿Qué pasó?», susurró, con la voz ronca. Los demás no supieron qué responder. Solo se miraron sudando frío, con la certeza de que habían tocado algo que no debían. Esa noche se llevaron el ataúd de don Evaristo a la funeraria para proceder con la incineración. Pero lo que ocurrió ahí fue mucho peor. 2 días después, Ramiro recibió una llamada de un empleado de la funeraria. Su voz sonaba nerviosa, como si estuviera al borde del colapso. «Hermano, algo está mal con el cuerpo». Ramiro sintió un escalofrío en la nuca. «¿Qué pasó?». El empleado se quedó en silencio unos segundos, respirando entrecortado, y luego susurró: «No se deja quemar». Ramiro frunció el ceño. «¿Cómo que no se deja quemar? El horno está funcionando bien. Probamos con otro cadáver antes y se redujo a cenizas en 1 hora, pero con este es como si algo lo hiciera más pesado. No podemos moverlo». Según los empleados, intentaron colocar el cuerpo de don Evaristo en la camilla para meterlo al horno crematorio, pero pesaba como si fueran 10 hombres juntos. 5 cabrones lo intentamos cargar y nos temblaban los brazos, como si el cuerpo estuviera anclado al suelo. Peor aún, durante la madrugada, se escucharon golpes dentro del horno, como si algo estuviera rascando las paredes de metal desde adentro. El empleado confesó que, al revisar las cámaras de seguridad, notaron algo que los dejó sin aliento. La urna con las cenizas se movió sola. Y lo peor, en un momento, la tapa del horno se abrió de golpe y un humo negro salió disparado hacia el techo. Los trabajadores de la funeraria huyeron esa noche y dejaron las cenizas ahí. Ramiro ya no sabía qué pensar. ¿Qué carajo era don Evaristo? ¿Era realmente un muerto o algo más? Esa tarde, la familia Guzmán fue a recoger las cenizas y las llevaron a la casa de Coyoacán, donde se quedarían hasta el traslado al mausoleo. Pero las pesadillas apenas comenzaban. Las cenizas de don Evaristo llegaron a la casa familiar en Coyoacán, una casona antigua de techos altos y corredores oscuros que había sido su hogar hasta el día en que murió. Era un lugar cargado de recuerdos y de algo más. Desde el primer día, las cosas comenzaron a salirse de control. Héctor, el nieto mayor, fue el primero en notar que las luces parpadeaban cada noche a la misma hora, justo a las 3:33 de la madrugada. Al principio pensó que era un problema eléctrico, pero después se dio cuenta de que solo ocurría en la sala, donde habían colocado la urna con las cenizas de su abuelo. Pero eso no era todo. Los objetos cerca de la urna se movían solos. Un jarrón cayó sin que nadie lo tocara. Las puertas de los armarios se abrían por sí solas. Y lo más inquietante, un olor a tierra mojada comenzó a impregnar toda la casa, como si alguien acabara de salir de una tumba. La familia intentó ignorarlo, hasta que ocurrió algo que nadie pudo explicar. Una noche, Héctor despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo lo estuviera aplastando. Abrió los ojos y lo vio. Una sombra estaba de pie junto a su cama. No tenía rostro, solo una silueta alta, de hombros encorvados y con un aliento rancio que olía a muerte. Pero lo peor fueron los ojos. 2 esferas brillantes, hundidas en la oscuridad, idénticas a las del cadáver de don Evaristo. Héctor intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La sombra se inclinó sobre él y le susurró algo al oído. Su voz no era de este mundo. No debieron moverme. Y entonces desapareció. Al día siguiente, Héctor y su familia tomaron la decisión de deshacerse de las cenizas de inmediato. Un sacerdote fue llamado para bendecir la casa, pero apenas comenzó la oración, la cruz que sostenía se partió en 2
y salió despedida al otro lado de la sala. El sacerdote se negó a continuar y abandonó la casa sin decir una palabra. Esa misma noche, Héctor y su familia empacaron sus cosas y huyeron de ahí. La casa Guzmán nunca pudo venderse ni rentarse. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a decir que veían luces encendiéndose solas en las ventanas y sombras moviéndose dentro, aunque la casa estaba vacía. Hoy en día sigue tapiada y abandonada. Dicen que a veces, si pasas cerca a medianoche, puedes ver dos ojos brillando en la oscuridad, y si los ves por demasiado tiempo, puedes escuchar un susurro detrás de ti. No debiste moverme. Buenas noches, comunidad de cuentos sombrios. Mi nombre es Carlos y trabajo como sepulturero en el cementerio San Isidro, aquí en la Ciudad de México. Llevo más de 25 años viendo de todo en este lugar. Muchos piensan que los cementerios son lugares de descanso, pero créanme, hay noches en las que no hay nada de paz aquí. Al principio, uno siente miedo, escuchas ruidos extraños, ves sombras donde no debería haber nada, pero con el tiempo te acostumbras. Aprendes que hay cosas que es mejor ignorar. Últimamente han estado ocurriendo cosas extrañas en el cementerio. No me refiero a los borrachos que entran a hacer de las suyas, ni a los vagos que duermen en las tumbas. No, me refiero a algo peor. Hace semanas han estado apareciendo velas negras y símbolos raros en el sector de las tumbas más antiguas. No sé quién demonios está haciendo estos rituales, pero cada vez que limpio ese desastre, siento que algo me está observando. Anoche, mientras hacía mi rondín habitual, noté que una de las tumbas tenía la tierra removida, no como si la hubieran cavado con una pala, sino como si algo hubiera salido de ahí. No les voy a mentir, me entró un escalofrío y decidí no quedarme mucho tiempo. Uno aprende a reconocer cuando es momento de irse. Esta noche decidí estar más atento. Algo me decía que esas cosas raras no eran coincidencia. A eso de las 2 de la madrugada, mientras caminaba entre las tumbas con mi linterna en mano, lo vi. Era un hombre alto, vestido con una túnica negra, colocando velas alrededor de una tumba vieja y olvidada. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía pesado. «Hey, tú, ¿qué haces ahí?» El hombre no se movió. Solo inclinó la cabeza como si me estuviera escuchando y luego sonrió. Esa sonrisa no era normal. Había algo en ella que me puso los pelos de punta. Antes de que pudiera reaccionar, el tipo apagó la última vela y, en ese momento, el cementerio entero se quedó en un silencio absoluto. No había viento, ni grillos, ni nada. Solo un silencio denso y luego un llanto. Un llanto que venía de la tumba. Ahí fue cuando supe que estaba metido en algo que no debía. No sé qué fue lo que me paralizó más en ese momento. Si el llanto que salía de la tumba o la manera en que aquel hombre encapuchado simplemente desapareció en la oscuridad, como si se hubiera esfumado. No esperé a ver más. Me fui directo a la garita y me encerré. Pasé el resto de la noche en vela, con la lámpara encendida y la radio encendida para romper el silencio. Pero, aún así, no podía dejar de escuchar susurros. Voces en el viento llamándome por mi nombre. «Carlos, Carlos». Al día siguiente fui a revisar la tumba con más luz. Busqué en el registro del cementerio. El nombre en la lápida estaba casi borrado, pero con esfuerzo pude leerlo. Mariana Arcega, fallecida en 1872. Debajo de su nombre, una inscripción llamó mi atención. «No despiertes a los que duermen en la sombra». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién demonios había estado profanando esa tumba? ¿Por qué alguien querría despertar a un muerto? Esa noche
Decidí no salir de la garita. Algo dentro de mí me decía que no era buena idea estar rondando por ahí después de lo que pasó anoche. A las 3 de la madrugada, mientras me servía un café, vi algo por la ventana. Una niña. Estaba parada entre las tumbas, con un vestido blanco, descalza y con el cabello largo cubriéndole la cara. No sé por qué, pero sentí un frío espantoso al verla. Salí con la linterna, pero en cuanto la enfoqué, la niña levantó la cabeza y no tenía ojos, solo 2 huecos negros y profundos donde deberían estar. Mi sangre se congeló. Quise correr, pero entonces ella habló con una voz distorsionada. Él volvió. El ritual debe completarse. Y desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente desapareció como si nunca hubiera estado ahí. En ese momento supe que lo peor aún estaba por venir. No dormí nada después de ver a esa niña. Me repetía a mí mismo que estaba cansado, que había sido mi imaginación, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Algo estaba pasando en el cementerio San Isidro, algo que no debía estar pasando. Decidí que esa sería la última noche que haría mi ronda solo. Agarré una navaja oxidada que tenía guardada en la garita, como si eso pudiera protegerme de lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, el aire cambió. Un olor pútrido a carne podrida y flores marchitas se esparció por todo el cementerio. Entonces lo vi. El hombre encapuchado estaba de rodillas sobre la tumba de Mariana Arcega. Frente a él, un círculo de velas rojas iluminaba su rostro, un rostro pálido, con ojos completamente negros y una sonrisa enfermiza. El suelo comenzó a temblar. Un sonido gutural, como un lamento de otro mundo, se alzó desde la tumba. La tierra se abrió y algo salió de ahí. Un ser retorcido, con una boca cosida y dedos huesudos, emergió de la fosa, dejando un rastro de oscuridad pegajosa a su paso. El hombre encapuchado murmuraba algo, como si estuviera llamando a la criatura. Pero entonces la cosa volteó hacia él y atacó. Lo que vi no lo podré olvidar jamás. Ese ser lo agarró con sus manos cadavéricas y lo levantó del suelo. El hombre gritó, pero su voz fue ahogada por el sonido de huesos rompiéndose. Un alarido espantoso retumbó en todo el cementerio. Corrí sin mirar atrás. Mientras lo hacía, escuché el sonido de algo arrastrándose detrás de mí. Algo grande, algo que no debería existir. Me metí en la garita y cerré la puerta con seguro. La radio, que había dejado encendida, comenzó a emitir estática, y entre el ruido escuché una voz. Carlos, no debiste mirar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que todo volviera a la calma. Amaneció. Cuando salió el sol, volví al lugar. El ritual había dejado su rastro. Las velas derretidas, símbolos quemados en la tierra, pero ni rastro del hombre encapuchado o de la criatura. El panteón seguía en silencio, pero era un silencio diferente, como si algo se hubiera saciado. Lo más aterrador vino después. Mis compañeros encontraron algo entre las tumbas, mi navaja, tirada en el suelo, justo donde había visto al encapuchado. Yo nunca la solté, nunca. Desde esa noche, cada vez que camino por el cementerio, siento que algo me sigue, que algo me observa desde la oscuridad de las tumbas olvidadas. Y a veces escucho mi nombre en el viento. Carlos, Carlos. Si alguna vez visitan un cementerio, no se queden demasiado tiempo, no pregunten demasiado y sobre todo, no miren lo que no deben mirar. Mi nombre es Emilio. Llevo más de 20 años trabajando como sepulturero en un cementerio de Hermosillo. He visto muchas cosas en este trabajo, algunas más desagradables que otras. Pero lo que voy a contarles es, sin duda,
lo más aterrador que he vivido. Todo comenzó cuando recibimos la orden de exhumar el cuerpo de un sacerdote que llevaba enterrado más de 30 años. Su tumba estaba en una zona apartada del cementerio, un lugar donde pocos se atrevían a caminar de noche. No sé si era sugestión, pero ese rincón siempre me daba mala espina. El encargado de la funeraria nos dijo que la exhumación era necesaria porque el cuerpo sería trasladado a la catedral junto a otros miembros del clero. No era la primera vez que hacíamos un trabajo así, pero en cuanto llegamos a la tumba, supe que algo no estaba bien. La tierra estaba extrañamente húmeda, oscura, como si ocultara algo. Raúl, mi ayudante, intentó hacer una broma para aligerar el ambiente, pero nadie se rió. Había una sensación pesada en el aire, una tensión difícil de explicar. Empezamos a excavar, pero la tierra era más dura de lo normal, como si algo la estuviera reteniendo. Cada golpe de la pala resonaba de forma extraña, como si el suelo estuviera hueco. Finalmente, después de varias horas de trabajo, logramos llegar al ataúd. Pero ahí comenzó lo verdaderamente extraño. El ataúd estaba en perfecto estado, lo cual era raro. Después de tantos años bajo tierra, la madera debería estar podrida, llena de humedad, pero no. Parecía casi nuevo. Raúl intentó mover la tapa, pero estaba sellada con una fuerza inexplicable. «Esto no tiene sentido», murmuró, mirando la caja con el ceño fruncido. Yo tampoco entendía lo que pasaba, nunca había visto algo así. Intentamos forzar la tapa con herramientas, pero nada funcionaba. Parecía que el mismo ataúd se negaba a ser abierto. Entonces el olor llegó. No era el típico hedor de un cuerpo descomponiéndose, era algo más fuerte, más penetrante, un olor rancio, como a carne quemada y humedad estancada. Raúl se tapó la nariz con el brazo, pero yo estaba paralizado. En ese momento, la madera empezó a crujir por sí sola. Primero fue un sonido leve, casi imperceptible, pero luego fue aumentando, como si algo dentro del ataúd estuviera presionando desde adentro. Y entonces, sin que nadie la tocara, la tapa se abrió de golpe. El grito de Raúl se mezcló con el sonido del viento helado que recorrió el cementerio. Todos los que estábamos ahí dimos un paso atrás, sin atrevernos a mirar dentro. Pero lo que vimos nos dejó sin aliento. Nunca voy a olvidar lo que vi dentro de ese ataúd. El cuerpo del sacerdote estaba ahí, pero no como esperaba. Después de 30 años, debería estar reducido a huesos, pero no. Su piel estaba intacta, casi como si acabara de morir. Pero lo peor no era eso. Su rostro, sus ojos estaban abiertos, completamente secos, hundidos en sus cuencas, pero su boca estaba abierta en un grito congelado. No era la expresión de alguien que murió en paz. Era el rostro de alguien que vio algo aterrador en el último momento de su vida. Raúl estaba blanco como el papel. Un murmullo tembloroso salió de sus labios. «Esto no es normal, Emilio. Esto no es normal». Intenté reaccionar. Como sepulturero, he visto muchas cosas, pero esto era otra cosa. Los sepultureros de la funeraria intentaron mover el ataúd, pero ahí fue cuando las cosas se pusieron peor. El ataúd, que antes habíamos logrado desenterrar, de repente se volvió inmensamente pesado, como si estuviera anclado al suelo. Uno de los hombres de la funeraria resopló. «Esto no tiene lógica. No pesa tanto. ¿Por qué no podemos levantarlo?» Entre todos intentamos sacarlo, pero era inútil. Cada intento hacía que el ataúd se hundiera más en la tierra, como si algo lo jalara hacia abajo. Entonces escuchamos el primer golpe. Un golpe seco, fuerte, proveniente del interior del ataúd. Raúl me miró con los ojos bien abiertos, temblando. «Dime que escuchaste eso». No tuve que responderle. El sonido se repitió. Un golpe, luego otro.
y después algo peor, un rasguño, como si algo o alguien estuviera arañando la madera desde adentro. Fue entonces cuando el viento helado recorrió el cementerio y las luces de los faroles parpadearon. No estábamos solos. Y la voz, una voz baja, grave, susurrando en latín dentro del ataúd. Era él. El sacerdote estaba hablando. Nadie esperó a ver qué más pasaba. Raúl salió corriendo. Yo intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Los sepultureros gritaban. Algunos intentaban cerrar el ataúd de nuevo, pero entonces ocurrió lo impensable. Unas manos huesudas emergieron de la oscuridad dentro del ataúd y agarraron a uno de los hombres de la funeraria. Él gritó, pero su voz se cortó de inmediato. Lo jalaron con tanta fuerza que cayó de rodillas temblando, los ojos en blanco. Yo reaccioné y lo arrastré fuera de la fosa, pero algo dentro del ataúd seguía moviéndose. No había duda. Ese sacerdote no estaba en paz. Fue Emilio, el más viejo de los sepultureros, quien gritó la orden. ¡Cierren esa tumba! ¡Ahora! Entre todos empujamos la tapa, aunque el ataúd temblaba como si algo adentro estuviera luchando por salir. Cuando por fin logramos sellarlo, el viento se detuvo. Todo quedó en un silencio sepulcral, pero nunca volvimos a abrir esa tumba. El cuerpo del sacerdote desapareció de la caja en los días siguientes. Nadie supo qué pasó con él. Algunos dicen que fue llevado a la catedral, pero otros aseguran que su cuerpo nunca dejó el cementerio. Desde esa noche han visto a una figura vestida con una sotana blanca caminando entre las tumbas. A veces, en las madrugadas, los sepultureros escuchan un murmullo en latín y sienten el rosario de cuentas frías rozando sus manos en la oscuridad. Tal vez ese sacerdote nunca quiso ser exhumado. Tal vez nunca debimos molestarlo. Los cementerios siempre han sido lugares que infunden miedo. Son espacios donde los vivos y los muertos parecen compartir el mismo terreno, donde las historias de aparecidos, rituales y brujería están a la orden del día. Nunca pensé que terminaría trabajando en uno, mucho menos viviendo las cosas que voy a contarles. Me llamo Hugo Ramírez y desde hace poco trabajo como velador en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Este cementerio tiene más de 140 años de historia y es uno de los más grandes del país. Nunca me consideré un hombre supersticioso, pero desde la primera noche algo en el ambiente me hizo sentir que este lugar no era como los demás. Acepté este trabajo porque, para ser sincero, no tenía muchas opciones. Perdí a mi esposa y a mi hijo en un accidente hace 2 años y desde entonces mi vida se fue al carajo. Me quedé sin ganas de regresar a casa, a ese hogar vacío lleno de recuerdos, así que cuando vi el anuncio de empleo, no lo pensé 2 veces. Pasar las noches entre tumbas me parecía mejor que estar en una casa donde el silencio me asfixiaba. La primera noche me entregaron un manojo de llaves y me explicaron mi rutina. La garita donde pasaría la mayor parte del tiempo era una caseta vieja con un escritorio, una silla de madera y una lámpara. Don Esteban, el otro velador, un señor de más de 60 años, me dio un consejo antes de empezar. No camines solo por la parte vieja del panteón después de medianoche. Hay cosas que no quieren ser molestadas. Pensé que era una broma para asustarme, pero después de esa noche entendí que hablaba en serio. A eso de las 3 de la mañana, mientras hacía mi primera ronda, sentí que alguien me miraba. La sensación era tan intensa que mi piel se erizó. Volteé varias veces, pero no había nadie. El aire olía a flores podridas. Cuando pasé cerca de un mausoleo antiguo, vi una sombra moverse entre las tumbas. Era rápida,
más de lo que un ser humano podría ser. Me quedé congelado. Quise decirme a mí mismo que era solo mi imaginación, pero no podía apartar la vista. Lo más aterrador no fue la sombra, fue el silencio absoluto que se sintió en ese momento. No se escuchaba ni el viento, ni los grillos, ni el murmullo lejano de la ciudad. Era un vacío total, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Traté de seguir mi camino, pero en el reflejo de una de las lápidas pulidas vi dos ojos oscuros observándome desde la distancia. Regresé a la garita sintiendo un peso en el pecho, como si me faltara el aire. Don Esteban me vio pálido y sonrió con resignación. «¿Ya viste algo, verdad?», dijo mientras le daba una calada a su cigarro. No respondí. Ni siquiera sabía qué había visto exactamente. Me sirvió un poco de café y se sentó frente a mí. «Es normal», continuó. «Todos los que trabajamos aquí lo vemos en algún momento. A veces es mejor ignorarlo». Le conté lo de la sombra y el silencio absoluto. Esperaba que se riera o dijera que era cosa de la mente, pero en lugar de eso me habló de la estatua. «El ángel de mármol negro», dijo en voz baja. Me explicó que en la parte vieja del panteón, entre mausoleos desgastados y tumbas olvidadas, hay una estatua de un ángel hecho de mármol negro traído de Europa hace más de 100 años. Dicen que se mueve. No lo creí. Pensé que era otra historia para asustar a los nuevos. Ese ángel marca a los que están cerca de la muerte. Si lo ves moverse, reza. La idea me pareció ridícula, pero al día siguiente, en mi segunda noche de trabajo, pasé por el mausoleo donde estaba la estatua. Había algo extraño en su postura. Juraría que la noche anterior estaba mirando hacia otro lado. A partir de ahí, empecé a sentir que algo no estaba bien en este cementerio. Y lo peor estaba por venir. Después de esa noche, comencé a prestar más atención a los detalles. Había algo en el Panteón de Dolores que no me dejaba en paz. No era solo la estatua del ángel ni la sombra que vi en mi primera noche. Era un ambiente pesado, como si el aire tuviera un peso invisible. Don Esteban notó mi incomodidad y decidió contarme algo que hasta ese momento había evitado. Aquí no solo descansan los muertos, también vienen los que no deberían estar aquí. ¿Los vivos?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Los brujos, dijo en voz baja. Me contó que cada cierto tiempo un grupo de personas encapuchadas entraba al cementerio en la madrugada. Nadie los veía llegar, nadie los veía irse. Se reunían en tumbas de personas que habían muerto trágicamente, accidentes, asesinatos, suicidios. Hacen entierros, dejan cosas, maldiciones, amarres, trabajos oscuros. No los interrumpas. No le creí del todo, pero en mi sexta noche de trabajo los vi con mis propios ojos. Era una noche sin luna. El cielo estaba cubierto por nubes densas y el cementerio parecía aún más oscuro de lo normal. Hacía mi ronda cuando noté un brillo tenue entre las tumbas. Al acercarme con la linterna, vi lo que don Esteban me había advertido. 5 figuras encapuchadas estaban arrodilladas alrededor de una fogata pequeña. Sus sombras se estiraban sobre las lápidas, moviéndose como si tuvieran vida propia. Murmuraban en un idioma que no entendía, una lengua extraña y gutural que me ponía la piel de gallina. Uno de ellos sostenía un pequeño paquete envuelto en tela negra y lo estaba enterrando junto a una tumba reciente. Quise avanzar, hacer algo, pero mi cuerpo se quedó paralizado. No era miedo, era otra cosa. Era como si una fuerza invisible me sujetara, impidiéndome moverme. En ese momento, uno de los encapuchados giró la cabeza lentamente en mi dirección. Sabía que estaba ahí, pero en vez de reaccionar, simplemente volvió su atención al ritual. En ese instante, escuché un ruido detrás de mí. Cuando volteé, no había nada, solo la estatua del ángel de mármol negro. Y esta vez, estaba mirando directamente hacia mí. Salí de ahí como pude.
No miré atrás. Cuando regresé a la garita, don Esteban ya me estaba esperando con la Biblia abierta en el Salmo 91 y un rosario en la mano. Ahora ya sabes que no era broma, me dijo dándome el rosario. Esa fue la primera noche que realmente tuve miedo, pero la peor aún estaba por llegar. Las siguientes noches fueron más tranquilas, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que pasaba por la parte vieja del cementerio, sentía que algo me seguía. Lo peor ocurrió en mi 10ª noche de trabajo. Era cerca de las 3:30 de la mañana cuando decidí hacer mi ronda. La noche estaba helada. El viento movía las hojas secas y un olor a tierra mojada impregnaba el aire. Mientras caminaba entre los mausoleos, sentí que algo no estaba bien. El ambiente era más denso de lo normal, como si el panteón entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando pasé cerca de la estatua del ángel, me quedé paralizado. La estatua no estaba en su lugar. Por un segundo pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al dirigir la linterna al suelo, vi algo que me hizo helar la sangre. Había huellas. Eran pequeñas, como de un niño descalzo, pero salían desde la base del ángel y se dirigían hacia los mausoleos. Traté de convencerme de que alguien había estado ahí antes, pero en mi interior sabía la verdad. El ángel de mármol negro se había movido. Tragué saliva y seguí caminando. No quería quedarme ahí más tiempo, pero cuando pasé frente a un mausoleo antiguo, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Risas. Eran risas infantiles y venían desde adentro. No podía ser. Ese mausoleo había estado cerrado por más de 100 años. Di un paso atrás y la puerta del mausoleo se abrió sola. La linterna tembló en mi mano cuando iluminé el interior. Ahí estaba ella, una niña vestida con ropa antigua, con botas de cuero desgastadas y un vestido sucio. Me miraba con una sonrisa inocente, pero sus ojos estaban completamente negros. ¿Quieres jugar conmigo?, susurró. No pude responder. Ella alzó la mano y me saludó, como si nos conociéramos de toda la vida. Luego, sin moverse, desapareció. Salí corriendo. No me importó si alguien me veía. No quise mirar atrás. Cuando llegué a la garita, don Esteban ya estaba de pie, esperándome con la Biblia en las manos. «Te encontró», dijo con voz grave. Esa fue la última noche que trabajé en el Panteón de Dolores. Al día siguiente renuncié. Pero hay algo que aún me persigue. Desde esa noche, cada vez que paso frente a un espejo, veo a la niña reflejada detrás de mí, sonriendo. Desde que trabajo como sepulturero en el Panteón de Dolores, he aprendido que hay reglas que no se deben romper. No porque alguien te lo diga, sino porque una vez que las rompes, ya no hay vuelta atrás. Me llamo Mateo, tengo 28 años y soy originario de Ecatepec, México. Antes de la pandemia trabajaba en la construcción, pero como muchos, me quedé sin chamba y tuve que buscar lo que fuera. Nunca pensé que acabaría aquí, rodeado de tumbas y sombras. Cuando entré al cementerio, don Vicente, un viejo sepulturero que lleva más de 20 años en esto, me dio 3 advertencias. No sigas las luces que se ven entre las tumbas por la noche. No entres a la cripta de los olvidados. Nunca digas en voz alta los nombres de los muertos que están en el lado viejo del panteón. Yo solo me reí. Pensé que era su manera de asustar a los nuevos. No creía en fantasmas ni en maldiciones. Para mí, todo tenía una explicación lógica. Pero eso cambió la noche en que vi las luces por primera vez. Era mi 3ª semana de trabajo. Había terminado de limpiar unas lápidas y ya estaba por irme cuando noté 2 pequeñas luces flotando a lo lejos. Se movían despacio, como si jugaran entre sí. Recordé las advertencias de don Vicente, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Qué daño podía hacerme verlas más de cerca? Dejé lo que tenía en las manos y empecé a seguirlas.
Mientras caminaba detrás de las luces, noté que la temperatura bajó de golpe. Mis manos estaban frías y mi aliento se hacía visible. Las luces me guiaron hasta la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas eran viejas, con nombres casi borrados por el tiempo. Ahí estaba la cripta de los olvidados. El portón de hierro estaba entreabierto. Un viento helado salió de la entrada y me recorrió el cuerpo entero. Algo dentro me decía que me largara, pero en lugar de hacerle caso, di un paso más. Entonces lo escuché. Un susurro. No entendí lo que decía, pero era una voz infantil, como de un niño pidiendo ayuda. La sangre se me heló. Giré sobre mis talones y me fui de ahí tan rápido como pude. No miré atrás hasta que llegué a la caseta donde estaba don Vicente. ¿La seguiste, verdad?, preguntó sin siquiera mirarme. No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza. Don Vicente suspiró. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Mañana te cuento lo que les pasó a los que hicieron lo mismo, pero por ahora solo prométeme que no volverás a seguirlas. No respondí. En ese momento pensé que todo había sido mi imaginación, pero esa noche tuve un sueño que me hizo cambiar de opinión. Un grupo de personas estaba parado alrededor de una tumba. Sus rostros estaban desfigurados y movían la boca, pero no emitían ningún sonido. Cuando desperté, estaba empapado en sudor. Algo me decía que esto apenas comenzaba. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras paradas en la oscuridad, observándome sin emitir sonido alguno. Mi cuerpo se estremecía con un escalofrío que no podía explicar. A la mañana siguiente, llegué al cementerio con la intención de olvidarlo todo, de convencerme de que solo había sido un mal sueño. Pero cuando vi a don Vicente, supe que no sería tan fácil. ¿Las luces te siguieron hasta tu casa?, preguntó, encendiendo un cigarro. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? No, pero tuve un sueño raro. Todos los que las siguen los tienen, dijo con tranquilidad, como si no fuera gran cosa. Pero si las sigues 2 veces, entonces ya no es un sueño. No quise seguir con la conversación. Me fui a hacer mis rondas por el cementerio, evitando mirar la cripta. Pero a medida que avanzaba el día, la sensación de que algo me observaba no desapareció. Cuando el sol comenzó a ocultarse, sentí una opresión en el pecho, como si alguien me estuviera esperando, y entonces las luces aparecieron de nuevo. Esta vez no eran 2, sino 4. Flotaban entre las lápidas, moviéndose lentamente. Yo sabía que debía ignorarlas, sabía que no debía seguirlas, pero mi cuerpo se movió por sí solo. Mis pies me llevaron hacia ellas como si estuviera en trance. Esta vez no pararon en la cripta, se movieron más allá, hacia el fondo del cementerio, donde las tumbas estaban cubiertas de maleza y nadie iba nunca. Entonces las vi. Sombras. No una, no 2, sino muchas. Eran figuras humanas, de pie, entre las tumbas. No se movían, no hablaban. Solo estaban ahí, observándome. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Quise correr, pero mi cuerpo no respondió. Y luego, uno de ellos se acercó. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos. Pero dentro de ese vacío brillaban esas mismas luces, las luces que no debí seguir. Mi mente entró en pánico. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas no me obedecían. El aire se volvió denso, como si el mundo a mi alrededor se hubiera ralentizado. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Las sombras comenzaron a moverse. No caminaban, se deslizaban, rodeándome poco a poco. Y entonces, una de ellas habló. Nos diste permiso, ahora podemos entrar. Mi cuerpo se sacudió con un escalofrío. No entendía a qué se referían, pero un miedo primitivo se apoderó de mí. ¿Entrar a dónde?, logré murmurar, pero no hubo respuesta.
Las luces que flotaban alrededor de sus rostros comenzaron a intensificarse, iluminando sus figuras cadavéricas. Y luego, el suelo bajo mis pies se abrió. Sentí como si una fuerza invisible me jalara hacia abajo, como si estuviera siendo tragado por la misma tierra. Intenté aferrarme a algo, pero mis manos solo encontraron aire. Mi vista se nubló. Lo último que escuché antes de perder la conciencia fue un susurro en mi oído. Ya no perteneces aquí. Cuando abrí los ojos, estaba en un hospital. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío y mi cabeza daba vueltas. Al principio pensé que todo había sido un mal sueño, pero cuando miré a mi lado, vi a don Vicente. Su expresión no era de sorpresa ni de preocupación, era de resignación. Siempre es igual, dijo en voz baja. Todos creen que es un cuento hasta que los atrapan. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. ¿Cuánto tiempo estuve aquí?, pregunté con voz rasposa. 3 días. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo recordaba haber estado ahí solo unos minutos. Don Vicente se levantó y me miró con seriedad. Ya no puedes volver al cementerio, Mateo. Quise discutir, decirle que no tenía otra opción, que necesitaba el trabajo, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Desde aquella noche no volví a ser el mismo. Aún hoy, cuando cierro los ojos, veo las luces flotando en la oscuridad. Aún hoy, en las noches más silenciosas, escucho los susurros llamándome. Y sé que, tarde o temprano, vendrán por mí, porque cometí el error de seguirlas. Y ahora, soy suyo. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nunca sabes cuál será la siguiente historia que te quitará el sueño.